Este video tiene como finalidad a dar pie a la actividad, la práctica reflexiva y la comprensión de lo que acontece en el aula. Y para esta actividad nos acompaña mi compañera Fernanda, que según mi cámara me dice que está a mi derecha. Fernanda, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y pues, sin afán de inferiorizarla, Caro se encuentra en la parte inferior de mí. Caro, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muy bien, genial. Bueno, para dar inicio a la actividad, eh, yo quisiera preguntar, ¿por qué ignoramos las cosas cotidianas que nos acontecen en la vida general? Antes de pasar al aula, me gustaría preguntarles, ¿por qué ignoramos las cosas cotidianas? Por ejemplo, no sé, el valor que tiene que muchas veces algunos toman café a diario por las mañanas o que alguien se tiene que lavar la cara por las mañanas. O sea, pensemos, por ejemplo, en lo de lavarse la cara por las mañanas, ¿no? Eh, es importante porque pues eliminas todo ese asunto de bacterias que se te acumulan al dormir, pero muchas veces lo hacemos por inercia. Entonces, bajo esa idea, quisiera preguntarles, no sé, a Fernanda primero, ¿no? Por qué ignoramos la parte cotidiana? ¿Por qué la damos por hecho? Pues yo considero que por lo mismo que tú mencionas, como es algo cotidiano, es algo rutinario, pues ya no le tomamos tanta importancia por el hecho de que todos los días es lo mismo. Yo considero que podría ser así. Por ejemplo, si te preguntan cómo te fue en tu día, no vas a ponerte a decir, pues no, tomé café, me bañé, pues no, o sea, son cosas que hacemos todos los días, entonces por lo tanto yo considero que por eso no se les toma tanta importancia. Sí, no, después no te contestan en el chat, está muy feo esa parte, ¿no? Caro, ¿qué opinas al respecto? Pues es que es algo tan cotidiano como comentaba Fernanda, que la verdad ya resulta irrelevante en general, pues resulta como, pues lo hago todos los días, entonces pues es como que no importa en realidad. Es como que el vicio de la monotonía, ¿no? Aquí vamos de nuevo, Oh, como el sí. meme del San Andrés. Este, pero bueno, ahora sí, a lo que nos importa realmente, ¿no? Eh, ¿Por qué los momentos cotidianos en el aula también los damos por hecho? Por ejemplo, no sé, ¿qué se les ocurre de momento? Algo súper cotidiano en el aula, no sé, Fer, ¿puedes decir algo así de bombazo, algo cotidiano? Pues el pase de lista, llegar, no sé, la Antes del entrada COVID, al no, el aula. pase de lista. Mande. Antes del COVID, el pase de lista. Sí. Igual en línea hay Sí, maestros que todavía nos toman lista como si estuviéramos en clase presencial. saludos para los maestros que toman lista. Este, bueno, bueno, esta parte del texto me pareció también que es retadora, ¿no? Porque les comentaba tanto en la previa de que incluso siento que aborda esta parte literaria, ¿no? Hace como esta pregunta, ¿por qué debería interesarnos lo cotidiano? O digamos, lo que lo tenemos al alcance. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba chavito en primaria, iba al baño, súper normal, a hacer mis necesidades. Y en la parte superior, no sé si en el baño de las chicas también les pasaba, ponían, no sé, Guadalupe y María. Pero no era así, era como G, Y y M. Y un corazoncito feo. O cosas así súper como que te vas a morir o una cosa así. Y, o sea, o sea, a esa edad nos parece por irrelevante, ¿no? O una cuestión ya medio, digamos, Es intrometida. Ay, cultural, ya es. sí, pero comento, pues, o sea, como desde la óptica docente, yo creo que ahí hay mucho contenido que quizás lo pasamos por alto. Por ejemplo, pienso en eso, lo de los corazoncitos. Caray, o sea, el chavito ya comienza a sentir, ¿no? sus emociones, ya empieza a interesarse por el sexo opuesto y eso da, da un aviso de como que, caray, están creciendo y están teniendo un proceso de adecuación cognitiva, emocional, física, eh,
no sé, ¿cómo ven eso de los actos cotidianos en el aula que pueden aportar, digamos, a una investigación o a la propia análisis del docente en la vida cotidiana? No sé, ahí Fernanda, si guste comentar algo. Pues yo considero que hay detalles que pasamos por alto porque de verlos todos los días por la cotidianidad, como lo mencionas, pero en realidad podemos sacar mucha información de un detalle que vemos diario, pues como tú mencionas, eso de los corazones y parejitas y todo eso. Si nos ponemos a analizarlo, pues hay mucho más trasfondo en eso, no nada más es el corazón de todos los días, sino pues también el niño ya está empezando a interesarse por el sexo opuesto, ya tiene otros intereses, pues otros gustos, no sé. Carolina, ahora tú. Sí, Pues va más o menos con eso, pues son mensajitos, detallitos que nos indican ciertas actitudes que están empezando a tomar. sí, no, son como símbolos que muchas veces se nos escapan. Entonces, ya tenemos como dos conceptos principales así, como que la monotonía y el simbolismo o los símbolos que vemos en el aula o en el contexto escolar, pues que como comentaba Caro hace un momento, que es como propio de la cultura escolar, que sí o sí están insertados ahí, aunque pues, parece que no los vemos, ¿no? Que no los consideramos dentro de la cultura, ¿no? Tal vez por minimizarlos o una cosa así. Eh, pero también quisiera abordar un elemento también muy importante, creo yo, que es todo lo que acontece en el aula, o sea, está insertado en un espacio-tiempo, ¿no? Obvio. Pero, o sea, pensar en este asunto del tiempo, o sea, ¿qué tanto valor tiene lo que acontece en el aula? Si, vaya, aquí en México fácilmente, ¿cuántas son? ¿6 horas en clases para educación básica? Sí, O sea, ¿por sí. qué, por qué nos empeñamos en ignorar lo que acontece en el aula o en la escuela? Bueno, digo no en el sentido estricto de ignorar, sino lo que estamos hablando de lo cotidiano. Eh, ¿Por qué nos enfocamos en ignorar lo cotidiano si es bastante tiempo que los alumnos están ahí? O sea, es, digamos, un tercio, si acaso, o casi medio día de su vida. O sea, ¿por qué no darle importancia a lo que les sucede a ellos cuando, pues, como les comento, es un montón de tiempo, es mucho tiempo? No sé si quieran agregar algo ahí en la cuestión del tiempo. O sea, por qué el tiempo? Por qué es importante enfocarnos en él y saber darle uso? Pues por la misma razón por la que muchas veces no todos los docentes se enfocan en aspectos actitudinales de sus alumnos, sino que en el contenido, en el que hay que seguir la planeación, que seguir el currículum, hay que satisfacer esa parte primero. Entonces, todas las horas las dedican básicamente a contenidos, por eso no revisan muchas veces las actitudes de sus estudiantes, ni esos pequeños detalles que pasan todos los días, sino que simplemente se quedan abajo y pasan desapercibidos. Y qué curioso que comentas, ¿no? O sea, que hoy en día, es como que ese, ese punto extra que viene ahora con la educación acompañándolo, ¿no? Que es la educación socioemocional, ¿no? Que ya no podemos confiar solamente en el currículo, ya no podemos confiar solamente en el 10 o en el 6, ¿no? También, ¿por qué? O sea, ¿por qué ya no es un 10 y fin? O sea, ahora es un ¿por qué ese 10? O sea, ¿qué lo llevó a ese 10? ¿Qué proceso lo, lo llevó a conseguir ese logro? Porque podemos considerarlo como un logro. ¿O qué está obstaculizando a este alumno para solamente conseguir un 6? O sea, eh, si nos damos cuenta, es como que es como el detrás de cámaras, ¿no? La educación socioemocional, yo creo que justamente en esto que estamos comentando de lo que acontece en el aula, tiene un protagonismo eh, súper importante porque, pues, es como la gestión
cómo gestionar, cómo entender al alumno si no lo estamos viendo desde la parte socioemocional, psicológico, por así decirlo. Fer, no sé si quieres agregar algo extra. Pues nada más mencionar que yo considero que sí está muy bien que ahora la educación vaya de la mano con las habilidades socioemocionales porque se había ido perdiendo lo de tomar en cuenta al alumno, conocer al alumno y todos esos aspectos que parecen muy trillados, pero que en realidad son muy importantes porque no solamente son los contenidos, pues también es cómo se siente el alumno, cómo se desarrolla, no solamente enseñar y ya. Y, y qué tarea, ¿no? O sea, lograr algo así, o sea, qué chévere sería pensar que todos los docentes podamos lograr un asunto así. Es como, no sé, es un reto a seguir constante, ¿no? Eh, pero, bien, ya yo creo que cubrimos esa parte de lo cotidiano, el tiempo, los símbolos que hay incluso en las aulas. Hablamos de la importancia del alumno y su educación socioemocional y, y todo lo que conlleva para desarrollarse en el aula. Pero ahora me gustaría también hablar del docente, del maestro. Eh, este texto que tomamos como referencia toma a la educación básica primaria como punto central de su investigación o su desarrollo. Y creo que aquí es donde el docente también eh, es, digamos, muy relevante y muy, por así decirlo, multiusos, ¿no? Eh, aquí yo creo que lo puedo vincular con el asunto de competencias, ¿no? Porque por una parte, no sé si gustan comentar en primaria algo así que digan, ah, yo tuve un maestro top que para su época ya, ya se realizaba sus PowerPoints o ¿sabes qué? Un día nos sacó del aula y fue algo súper distinto que no me lo esperaba. O sea, yo todo el tiempo me la pasaba en el aula y este maestro vino a romper lo cotidiano, vaya, de mis clases. No sé si tengan una experiencia a la mano y que puedan contar. Pues yo la verdad no, en primaria no. En primaria Sí, tampoco me ocurrió. Yo, ¿no? la verdad, no recuerdo si en secundaria, la verdad, tampoco. En la prepa, más o menos, creo algunas veces los profes, una vez una profe nos dijo, sálganse, vamos a trabajar afuera, hicimos cartulinas afuera, o sea, eso sí fue muy diferente, nos pusimos en un pasillo abajo de las escaleras y ahí estábamos todos, cada quien en su equipo trabajando, pero estábamos afuera, sentados en el suelo. Y eso sí fue como que nos sacó un poco de onda porque pues, nos sacó. Y ya, pero pues, y ya de ahí había un maestro que nos mandaba a la biblioteca y la biblioteca pues estaba chida porque tenía sus cubículos privados, entonces tratábamos de quien llegaba más rápido pues alcanzaba cubículos, los que no pues nos sentábamos en las mesas de afuera. Y eso también se me hacía padre porque pues nos sacaban un poquito de las cuatro paredes en las que estábamos metidos todos los días. Qué curado. Yo tengo una experiencia, creo que fue en tercero. Ya es que en tercero, pues todavía no dominamos muy bien en primaria, ¿no? No dominamos muy bien las tablas. Y recuerdo que yo tenía una maestra, ¿cómo se llamaba? Mercedes, creo. Y esta maestra se diseñó una estrategia súper curada que era, mira, un niños, tienen de tarea hacerse una tablita, no sé, no tengo una libreta a la mano, chale. Bueno, aquí tengo una libreta. Van a hacerse una tablita que tengan las tablas preferidas que ustedes quieran, no sé, 4x4 y nomás ponen el resultado 16, ¿no? Y así la llenan, hacen 12 casillas. Vayan, para fines de síntesis, era una lotería de las tablas. Eh, y ya, súper genial, ¿no? Vamos a jugar a la lotería. Y se cuenta el espacio que tomaba para clases matemáticas, lo ocupaba en hacer esto, o sea, vamos a jugar a la lotería, niños, pero de tablas. O sea, no solamente era jugar lotería de tablas, sino que
5 pesos de su bolsa, o sea, 5 pesos en ese entonces para un niño de primaria es como que, wow, 5 pesos. Era como que sí o sí me tengo que aprender las tablas, o sea, porque, o sea, es mi manera de llegar a esos 5 pesos, pero realmente los 5 pesos eran poco para el aprendizaje significativo que estaba logrando la maestra. Y, y me acordé ahorita que pregunté porque yo creo que si bien algunos compañeros ya las dominábamos, pero, pero siento que marcó pauta de ahí hacia adelante a muchos compañeros porque recuerdo muy bien que el aula no sufría por matemáticas principalmente. Es como que la materia enemiga, ¿no?, de todo alumno. Eh, y creo que, o sea, fue impresionante lo que logró esa maestra en ese entonces. Y igual, eh, también recuerdo que el maestro de sexto eh, ya era top, ya usaba sus PowerPoints, el señor. Ya era maestro que manejaba las TICs, y estoy hablando de 2010, 2011, no sé, una cosa así, y es muy interesante. Pero bueno, yo ya hablé mucho, ya parloteé todo lo necesario. Ahí le paso la palabra a Fernanda. Fernanda, adelante. Bueno, muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre, en general, la evaluación y los juicios de valor que se hacen sobre los alumnos y sobre el docente también. Como pues sabemos, los niños experimentan el dolor del fracaso y el júbilo del éxito durante toda su vida, pero cuando ya empiezan en una edad escolar, se hace más evidente debido a la evaluación. O sea, ellos ya tienen un juicio sobre ellos, ya los van a calificar bueno, malo, bien, mal. Entonces, pues sí, aquí hay diversas fuentes de evaluación y pues, como sabemos, la principal fuente es el maestro, ya que él califica tanto conductas como trabajos, disciplina, actitudes y todo lo que conlleva. Pero no es solamente el maestro quien emite sus juicios, también los compañeros, como por ejemplo al pasar a un alumno a participar, a resolver un problema en el pizarrón o algo como eso, cuando se equivoca y el maestro pregunta a los compañeros que si lo está haciendo bien, que si lo está haciendo mal, que si alguien lo puede corregir o cosas como esas, ahí los compañeros ya están evaluando al alumno, a su mismo compañero, pues, como una coevaluación. Y aquí se da la evaluación insuscitada. Esta se da cuando el alumno comete algún error y produce risas en los demás alumnos, o burlas, o insultos incluso. También cuando una actuación sobresaliente provoca aplausos o elogios. Y pues también nos habla sobre cómo se comunican estas evaluaciones, o sea, que no siempre se comunican a terceros o a los mismos compañeros o a compañeros maestros. Muchas veces se comunican de maneras diferentes. Por ejemplo, las evaluaciones de conducta muchas veces sí se comunican a los padres cuando es necesario un llamado de atención o algo como eso. También nos menciona que rápidamente, esto es un aspecto que me llamó mucho la atención porque, o sea, es 100% real en todas partes, en todos los grados académicos. Cuando se empieza a hacer la identidad de los alumnos, o sea, como este salón es de los alumnos buenos, este es de los alumnos malos, este es bueno, este es malo y así. Eso sí, incluso ahora en la universidad, ustedes no me dejarán mentir, somos el grupo no participativo y así. Todos los maestros te dicen que tu grupo es el peor grupo de la escuela. No sé, o sea, todos los maestros te dicen, ustedes son el peor grupo de toda la escuela, y a todos los grupos le dice lo mismo. No, y sale el grupo ese y te quedas en la ventana a escuchar. Ustedes son... Sí. También menciona algo muy importante y también yo creo que, no sé ustedes, pero yo no lo había tomado en cuenta, o sea, no me había dado cuenta, no me había puesto a pensar en ese aspecto que habla sobre que los maestros no nos enojamos por cómo el alumno actúa, o sea, no lo vamos a regañar porque no escribe bien tal palabra, ni lo vamos a regañar porque no sabe hacer tal operación. Generalmente nos enojamos cuando hacen alguna falta al reglamento o a las reglas institucionales.
Es decir, lo regañas cuando llega tarde, lo regañas cuando no trae el uniforme, cosas como esas, pues. No nos enojamos Fájate, por contenidos. Mande. fájate. Sí, literal, así. La falda está muy corta, niña. Y pues también, no sé ustedes qué reputación tenían en secundaria, que es generalmente cuando se hace, pues, tu reputación de popular o no popular, etcétera. Nos menciona la lectura que, pues, todos estos aspectos que el alumno realiza en clases o fuera de ellas impactan directamente en su reputación social, o sea, cómo lo ven sus demás alumnos, sus demás compañeros, perdón. Dependiendo de si el alumno se porta tonto o inteligente, o si es el favorito del maestro, o un alumno normal, o el matadito, como muchos dicen. O sea, ya es algo que fuera de clases, los demás también lo ven. O sea, pues sí, ustedes no sé si quieren agregar algo en esa parte de su reputación, de cómo influye su actitud fuera de la escuela. Bueno, yo creo que de siempre he pensado, he tenido este autoconcepto, ¿no? De que soy muy introvertido. Y, o sea, no sé si a ustedes les he comentado que al entrar a la universidad me di cuenta que era todo menos eso. O sea, dije, qué parlanchín soy. Porque, o sea, recuerdo que el primer día no tuve ningún problema así como para interactuar y aparte que vimos actividades muy lúdicas para generar conexiones. Y, pero bueno, en secundaria yo recuerdo que tenía ese autoconcepto de, no, pues yo soy introvertido y así nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Este, y, y, y sí, y sí veía como que, es que creo que es por un proceso, pues, por ejemplo, seguramente alguien me dijo, no, pues tú eres muy calladito. Entonces como que me gustó ese concepto, esa identidad que me ofrecieron y me la quedé. Pero curiosamente pasaba eso, o sea, que yo todavía no lo quería ver, que, o sea, mis compañeros, no, o sea, oye, Guadalupe, no, estás pesado tú para hablar o una cosa así, ¿no? O, no, tú expon, tú expon, tú. Entonces, es algo que me tardé 6 años para verlo, o sea, imagínense qué complicado resulta muchas veces lograr una identidad, o sea, hacer sólida una entidad, porque, o sea, sí, sí, o sea, muchas veces, vaya, sabemos qué capacidades tenemos, ¿no? Pero no le damos el mérito que merecen. Entonces, yo creo que sí, como que en secundaria sí tenía como esa famita del que estaba, podía hablar con facilidad, ¿no? Y pues no, ahí va para los honores, ahí vamos, o ahí va para que presente algo, y una cosa así. Pero no sé, Caro, ahí que quiera comentar al respecto. Pues solo que la escuela, pues de alguna manera, pues es el segundo hogar, vaya, y siempre hay como esa clasificación de papeles en tanto entre salones como en el mismo salón, como en la misma bolita de amigos que tenemos como estudiantes. Y pues nada, pues en mi caso yo en secundaria, no sé, nunca le presté atención a mi etiqueta ni nada. Sé que de seguro tenía una porque es normal, pero yo nunca le puse una especial atención. Sí recuerdo que en primaria era como más aplicada y sí quería sacar Pro 10 y todo eso, pero y en secundaria como que hice más amigos y me enfoqué en otras cosas y la dejé un poquito de lado, ¿no? O sea, no fue que se reprobara nada, pero sí me esforzaba menos y ya volví a esforzarme más en la prepa. Pero en sí yo no le presté como que acá toda la atención a la etiqueta general, si acaso con mis amigos. Y ya. Cero ego. Pues me gustaría agregar en el ejemplo que dio Guadalupe que cómo impactan las habladurías de nuestros amigos o de nuestro mismo entorno, lo que se habla o se dice de nosotros, cómo impactan nosotros que nos empezamos a creerlo, aunque
sepamos, como dice Guadalupe, nuestras capacidades. Si nos dicen, tú no sabes hacer eso, pues te lo empiezas a creer porque los demás lo creen de ti. Entonces, pues es un aspecto importante cómo impactan lo que se dice de nosotros en nuestro comportamiento. Y pues como último punto, quiero agregar sobre los elogios también. Un docente siempre elogia al alumno que pues participa, que hace lo que él dice, que hace las actividades bien, etc. Entonces, esto funciona como un incentivo para el alumno, igual para los que escuchan ese elogio que el profesor da. Funciona para que pues se motiven, por así decirlo, a participar o que digan, no, yo también quiero que el profe me diga que soy el más inteligente o cosas así. Entonces, yo me he dado cuenta que sí funciona, o sea, sí funciona felicitarlos o motivarlos, pues. Así se desenvuelven de una mejor manera y tienen esa motivación. Y fíjate que hace rato estaba leyendo sobre el conductismo, ¿no? Que nosotros pensamos de instancia piensas, aprende. Y realmente el conductismo no es así, o sea, eso de decirle, vas bien, o sea, es como un estímulo que estás desarrollando, ¿no? En el alumnado o en el alumno, ¿no? Y que obviamente eso va a reflejar una respuesta. ¿Qué va a ser? Una sonrisa, caray. O sea, ¿y a qué no le gusta una sonrisa en los alumnos? Y fíjate, iba a ser un chiste ahorita que estabas hablando, ¿no? De porque, o sea, para quien esté viendo esto, o sea, Fernanda está haciendo sus PowerPoints y todo ese rollo. Y es de que ya la tenemos harta de tanto que le chuleamos sus PowerPoints y sus PDFs y todo ese asunto. Eso nunca harta, nunca dejes de hacerlo. Nada, y eso, pues, y yo creo que eso, caray, te motiva a continuar a hacerlo y a hacerlo con gusto, pues, porque es como que muchas veces en algunas actividades incluso damos por hecho, ¿no? Como que, no, Fernanda, tú no eres nada, tú decréate el sueño. Nada, es un ejemplo, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, yo sí veo gran importancia en el hecho de estos estímulos que realizamos muchas veces como docentes, que caray, pueden marcar pautas, o sea, ¿quién no conoce esa historia de que no, porque este maestro confió en mí o porque me dijo, ¿sabes qué? Si se puede, estoy donde estoy, ¿no? Sí, o sea, es necesario rescatar también la parte, las capacidades del alumno, no solamente marcar los errores, que es lo que generalmente los docentes hacen, o sea, de que le hiciste mal, pues un regaño, pero muchas veces se pierde esa parte de felicitarlos cuando hacen las cosas bien o elogiarlos cuando demuestran sus capacidades, pues yo pienso que es algo que pues los motiva y los incita a seguir adelante, o si por alguna razón no creen en ellos, no creen que puedan hacer tal cosa y ya pues el docente les dice que él cree en ellos, pues sí, pues los incita a seguir, a desarrollarse de una mejor manera. Y pues es todo por mi parte, no sé qué quieres agregar, Caro. Muy bien, pues nos quedan como 9 minutos de la llamada, así que nada más pues voy a unir mi punto con lo último que dijiste, porque también me llamó mucho la atención. Yo lo llamé en mi cabeza la cultura del elogio. En el texto decía algo muy interesante, que el ser humano cuando aprende a obedecer cuando empieza la escuela. Cuando está con sus papás, los papás lo que hacen es contener impulsos de no hagas esto, no te acerques para acá, no corras. Controlan tus impulsos normales de persona, de humano, de ser humano. Pero cuando estás en la escuela es cuando empiezas con la cultura de obedecer. El profesor te manda a hacer algo, una actividad o lo que sea, tú tienes que simplemente hacerlo. Y eso de la cultura del elogio, pues simplemente es que los alumnos prefieren mejor un cumplido a un regaño. Así es simple, prefieren que les digan, qué inteligente eres o qué bien te salió el trabajo, a que los regañen. Perdón. Pero yo me puse mucho a pensar y después en el texto lo mencionan los alumnos, que hay alumnos como que de alguna manera se desligan de esa cultura. No sé si a usted les tocó, pero a mí me tocaban compañeros que no querían hacer nada y no lo hacían,
aunque el profesor los regañaba, y parecía que no se sentían mal porque el profesor los regañaba, o hacían un desastre en el salón y hablaban con todos. Y a mí siempre me tocaba escuchar que eran porque querían llamar la atención, pero les daba igual, o sea, yo, a mí se me, yo pienso que simplemente de alguna manera se empezaron a desligar de la conexión que tienen con el profesor, o simplemente nunca existió, y por eso simplemente les da igual y no les importa si el profesor, si le agradan al profesor o no, porque quizás hasta tienen otros problemas más importantes que no les importa. No sé si quieran agregar algo, pero a mí siempre me tocaron uno o dos compañeros que eran así, y como que uno no lo entiende porque en mi caso yo siempre buscaba el halago del profesor a un regaño. No sé cuánto tiempo queda. Si gustas, la cortamos y ya continuamos en otro pedacito, nomás para Quedan concluir. 7 Y minutos. bueno, yo creo que sí se logra. Bueno, sí, yo creo que en secundaria, ¿no? Es cuando más detona este fenómeno. Ajá. Y yo recuerdo que también, o sea, tenía conocidos de otras aulas y también de la mía, que incluso, tipo, te voy a mandar con el psicólogo. Y el niño, ¡ah! Tampoco va a poder conmigo. Y es como que esta faceta de chico malo, Indiferencia nadie puede total. conmigo, nadie me entiende, es como que también esto que comentas tú, la cultura del elogio, porque, o sea, y complementamos con lo que comentaba Fer, que es como que esta identidad la compramos porque nos termina gustando o nos parece cómoda. Eh, y yo creo que es un elemento eh, crucial porque sí marca pauta y impide el desempeño o desarrollo de los alumnos en otros ámbitos. Por ejemplo, este, del chico malo, ¿no? El ejemplo del chico malo, yo creo que comienza a bloquear muchos aspectos sociales. Por ejemplo, chin, no quiero que me vean con él porque pues es el malo y yo también voy a ser malo, o me van a relacionar como el malo, O o mi les gusta, compañero, por el anda, contrario. ah, O por muchas veces yo digo que también pasa lo contrario, de que les llama la atención, que pues a él le da igual, o sea, yo quiero que también me dé igual, yo quiero ser como él, yo quiero ir a hacer todo lo que hace él. Y pues ahí van. Ahora buscan en lugar del elogio al maestro, el elogio de él. sí, porque o sea, el elogio viene de tus iguales, o sea, a mí que me interesa que me elogie alguien mayor, alguien que ya va de paso, a mí me interesa los que están aquí a mi alrededor, los que están a mi nivel, ¿no? Pues no Para yo necesariamente los de subir. alrededor, yo diría que tu superior moral, de lo que tú ves como de alguna manera, por así decirlo, autoridad. Yo sí lo vería, yo lo veo así como de que en lugar de agarrar al maestro como el guau, agarrar al otro como el guau y querer agradarle a él, no al maestro, a él. Sí, justamente eso, o sea, es como que el aportarle al ego y es como que es, vaya, es como el sistema patriarcal, seguir a un guía, tener como un líder que te guíe, que te diga cómo se hace y qué no se hace, ¿no? Por así decirlo. No sé si Fer quiera complementar algo ahí para que no se vaya sin decir nada. Fíjense que se me vino a la mente mi situación en la secundaria, o sea, yo tuve muchos cambios de secundarias, entonces siempre buscaba como encajar cuando llegaba pues a medio ciclo escolar y no conocía a nadie, siempre buscaba encajar con los demás. Y me tocó siempre que en las secundarias de Obregón, siempre los grupos eran como los malos pues, pero todos, o sea, no había como, nadie, volteaba alrededor y nadie era como yo, o sea, nadie compartía, no compartía nada con nadie, o sea, me sentía completamente fuera de lugar. Entonces, siempre trataba de encajar, de hacer algo que les llamara la atención para encajar con ellos, simplemente. Y ahora que los veo, o sea, que los veo en redes sociales y todo eso, pues, o sea, dije, me puse a pensar en mi situación y, o sea, es algo que no entendemos hasta que estamos grandes y vemos lo que en realidad pasaba, pues, o sea, ¿para qué quería pintearme clases o hacer cosas malas para encajar con ellos si ellos se quedaron en el camino? O sea, ahora veo atrás y ellos, las personas con las que yo quería encajar, ya ni siquiera están estudiando, ya no están, ya no, o sea, se quedaron en el camino literal. Entonces, no sé, es algo que te pone a pensar
¿cómo piensas pues cuando eres joven, adolescente y piensas en ser rebelde, en destacar por aspectos negativos en lugar de por aspectos positivos? En lugar de tomar el ejemplo del profesor, tomar como ejemplo al malo del salón, pues. Y es como que de las discusiones que hemos tenido frecuentemente nosotros acá entre compas, que es eso, pues como que en algún momento el maestro dejó de ser atractivo, pues sí, y yo creo que es como que el reto, ¿no? También empezar a ser atractivos para tus alumnos, o sea, yo quiero ser como maestro, o sea, mira, le gustan los videojuegos, pero, o sea, lo involucre con la clase. Mira, puede traerme. Por ejemplo, no sé, la literatura con la relación de las historias de los videojuegos, ¿no? Por decir algo. O sea, eso puede atrapar a muchos a alumnos o sea, que podemos tener. Y yo creo que es eso, pues ese es el gran reto, o sea, empezar a ser atractivos, empezar a ser el guía, el ejemplo a seguir. Y, y vaya, también ser, digamos, tan atractivo que también lleguemos a estos personajes que comentamos de como el chico problema y todo ese rollo, ¿no? Porque también hay modos de atraerlos sin necesidad de, tú eres malo, nadie te entiende, o algo así, ¿no? O como que ya no tienes arreglo. Eso, o sea, el gran reto es empezar a ser atractivos. Es como que mi conclusión de esta actividad. Sí, pues vamos a cortar ya porque ya nos queda como un minuto. Entonces, pues muchas gracias por vernos. Pues ya chicos, voy a cortar esto.